Bueno, el primer invitado es Otra Escuela Posible, Cooperativa Escolar Manzana Podrida, de la editorial del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Y bueno, aquí están algunas personas que tienen muchísimo que ver con este libro, que han sido los que dieron origen. Uno de ellos, y aunque no le gusta, le voy a decir, como dijo Paula Martínez o Muriel, maestro fundamental, determinante, imprescindible, que es Hugo Lichtenberg, y que por supuesto está aquí a mi izquierda, ¿no? Como corresponde. Así que bienvenido, Hugo. Y está aquí también en la mesa, enfrente nuestro, Liliana Capuano, que se pregunta qué tiene que hacer ella, qué tiene que decir, como si no fuera parte y arte de todo esto. Y bueno, justamente también recién hablábamos de otras las imprescindibles, que imprescindiblemente también se anda cayendo por ahí por la calle, metiendo la pata, que es Marta Maruco. Así que, Marta, te saludamos desde aquí. ¿Cómo estás? Supongo que estás pudiendo escucharnos. Yo también los saludo y lamento tanto no estar presente, pero bueno, soy la mujer caída, así que tengo que poner todas mis energías en recuperarme del golpe. No oigo muy bien, Daniel. A ver, ahora Camilo, que tiene ahí unos deditos muy mágicos, va a hacer todo para que puedas escuchar. Un gusto que estés acompañándonos desde allí. Y bueno, la próxima nos encontraremos. Esperemos así. Que sí, gracias. Ahí va, muy bien. Bueno, y estamos aquí para conversar de esta experiencia, Otra Escuela Posible, y especialmente de la Cooperativa Escolar Manzana Podrida, con Hugo, que fue su motor junto con sus niños y niñas. Así que, ¿querés contarnos de qué se trata Otra Escuela Posible? Lo primero que quiero dejar bien en claro, que esa escuela es posible, superadora de muchos de los límites que tienen el común de las escuelas, por razones diversas que alguna vez también tendríamos que discutir. Él la hizo posible. Si el libro existe, es porque hubo una experiencia sostenida, reflexionadamente durante 20 años. Así que mi función fue muy simple, y fue poner en palabras lo que él había soñado y concretado. Vamos a preguntarle a Hugo, que lo tengo acá al lado, a ver qué dice él de esta escuela posible. Bueno, el título del libro fue complejo, o sea, llevó sus discusiones, y la experiencia también fue compleja y llevó también sus discusiones, sus avances, sus retrocesos. Desde el ver en el aula que una de las cosas más importantes que tenía la escuela y que tiene todavía la escuela, que es los cuadernos, las carpetas, que son la manifestación del individuo, de la persona, y que no hay otros que lo lean salvo el maestro y algún familiar. Y que luego esos libros, esos cuadernos, se tiran a la basura o se hacen papelitos, como en el 78, ¿no? Esos papelitos son el trabajo de los niños y de las niñas, que en un tiempo pasado había que subrayar, poner con mayúscula, tenían unos formalismos mucho más grandes que ahora. A mí me pareció siempre eso muy, muy injusto y poco comunitario, ¿no? La comunidad no se entera de lo que los niños piensan, de lo que los niños hacen, de lo que reflexionan, lo que aprenden y lo que estudian. Entonces se me ocurrió empezar a hacer un libro colectivo. El trabajo de este libro, acá lo dice Horacio Cárdenas, que hace la contratapa del libro, dice que se ofrecen aquí dos grandes trabajos, uno que cuenta y otro contado, y ese es el dúo que hicimos con Marta. También falta una tercer pata de ese dúo, que es Liliana Capuano, mi compañera, que es la que recuerda muchas cosas que yo ya me había olvidado.
Sigue Horacio Cárdenas diciendo: este libro, en pluma colectiva llevada por Marta, narra, desmenuza y sistematiza una experiencia comunitaria en la tiza de Hugo y en los colores de sus alumnos, durante 20 años de desarrollo de una cooperativa escolar. La cooperativa escolar fue la necesidad de que los propios alumnos de segundo, de cuarto, de quinto, de séptimo grado fueran los ejecutores y los responsables de los libros que nosotros hacíamos. Los libros tenían diferentes temáticas, desde las autobiografías o libros temáticos como el de la AMIA, como el de los dinosaurios, como algunos de teatro, como libros que eran álbumes de figuritas, y no recuerdo, libros con cuentos. Ahí, Liliana, sos la que tiene que aportar memoria. Sí, es la que aporta memoria. Sí, por eso, ahí es tu intervención. Porque la vejez me ha... La juventud acumulada. Sí, es juventud se acumulada. Acumula, pero es muy pesado la acumulación. Me viene aplastando. Pero es nutritiva eso. Lo importante es que es nutritiva. En realidad no es así. No. Yo viví desde casa y desde ideológicamente pensar lo mismo, que la escuela había que cambiarla y hacer otra cosa. Viví esto que ocurría en el aula día a día. Viví la emoción, la tristeza, la angustia, la alegría, el juntar las tapas en casa, en juntar dinero. Nosotros no teníamos dinero, éramos 2 docentes con 3 hijos alquilando, pero estábamos convencidos que había que hacer otra cosa y que esa cosa a veces en la escuela no te ayuda económicamente. Entonces mucho del dinero que se necesitaba para llevar a cabo esto, en épocas en que las fotocopias no era fácil de hacerlas, en que había que comprar materiales y demás, salía de casa, pero con la seguridad de que eso era así. Yo también hacía lo mismo dentro del nivel inicial, que es en el que yo estoy. Y creo que acá siempre dejamos de nombrar a nuestros 3 hijos que fueron partícipes, claro, sin querer, claro, de todo esto, porque uno de mis recuerdos es días de invierno, los niños jugando y nosotros trabajando para la cooperativa o nuestra tarea escolar, porque siempre mantuvimos el trabajo fuera de la escuela también. Nosotros siempre vivimos trabajando para la escuela, digamos. Formamos parte de ese grupo que piensa que hay que seguir en la casa, no sé si la palabra es piensa, pero que hay que seguir en la casa trabajando para que la escuela se logre hacer lo que uno piensa que es lo mejor, ¿no? Sí, básicamente el proyecto, después uno se da cuenta de que es un proyecto, mientras lo hace, con un fundamento ideológico de teóricos, de teorías importantes como Iglesias o las hermanas Cossettini o Luria o Vygotsky o Piaget. Ese hacer era importante porque pone en el centro que el trabajo del niño es un trabajo dirigido a la comunidad y que la comunidad interviene permanentemente en el aula. Hay una dialéctica entre el aula y la comunidad permanente, y que el producto tiene que ser público, a través de carteles, de diarios, de periódicos. Tiene que salir de la escuela lo que se hace en las aulas, así como tiene que entrar en la escuela la problemática que tiene el barrio, los medios de comunicación, el plano de la escuela. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me di cuenta, que en 5º grado los niños y las niñas no sabían dónde quedaban las calles. Uno les decía, mira, salí de la escuela y a tu izquierda, ¿qué hay? ¿Qué calle hay? No sé. Y a la derecha, ¿qué calle hay? Tampoco sé. Bueno, entonces, cuando uno empieza a jugar con la comunidad,
la comunidad también ingresa. Y una de las cosas que ingresaron en la comunidad en el año 90, yo fui el primer maestro que tuvo computadoras en el aula. Y eso fue una gran revelación, porque mejora e incentiva la escritura. También hacíamos programas en el antiguo Logo, que no sé si no tendríamos que empezar otra vez a trabajar con él, ¿no? Bueno, hablando de dialéctica, vamos a dialogar con la música ahora, ¿les parece? Y en unos minutos volvemos, y volvemos también con Marta, que sigue allí escuchando, así que ahí te regalamos también un tema musical, Martita. Estamos hablando también de un pequeño que se llama Luchín, y de Luchín y sus papá y su mamá, y de Paula, que ahí también es la que nos habla de ese maestro fundamental, determinante, imprescindible, y de Sergio Lichtenberg, que tiene algo que ver también con este libro, ¿no es cierto? Sí. Contanos Sergio un poquito. hizo la ilustración de la tapa del libro. Recuperando a esa manzana con el gusano, Claro. ¿cierto? Tal esa cual. manzana podrida. Que nadie sabe por qué se llama así. Nadie ha querido revelar el origen ni quién es el autor tampoco, porque eso se discutió en una asamblea y después se votó los diferentes nombres de la cooperativa escolar. Y entonces quedó eso, y todos los años en la primera asamblea que hacíamos la primera cuestión era primero si querían continuar con la cooperativa, si querían hacer qué actividad querían hacer, libro, periódico o lo que fuera, y si le cambiábamos el nombre. Y hablando de estos, de uno que cuenta y otro contado, ¿no? Marta, estás por ahí, estás escuchando, supongo. Sí, por supuesto. Bueno, muy bien. ¿Y vos qué te contás de esta tarea tan simple, como decías al principio, que tuviste que hacer? Contanos un poco vos. Sí, yo pienso que para escribir acerca de lo que otro ha hecho, hay que llegar a penetrar en el fondo y no quedarse en la superficie del relato. Y a mí me resultó muy simple, porque yo no lo conocí a Hugo a través de los libros colectivos que producían sus chicos, sino que lo conocí hace ya más de 30 años, cuando entré a su aula acompañada de una estudiante del normal número 4 que había llegado al punto final de su capacitación docente y tenía que cumplir con el periodo de residencia. Yo las acompañaba, y desde el momento que ingresé al salón de Hugo, ahí encontré que se respiraba un clima distinto. Yo no sé cómo explicar a los oyentes que no son docentes esto, pero hay un algo en este vínculo activo entre alumnos y docentes que es imposible poner en palabras, sino que se respira. Y tuve la sensación de que en ese grado, la residente afortunada en haberle correspondido iba a aprender muchísimo, y que yo también iba a aprender muchísimo, porque cuando volvía al aula para observar las clases de la residente, descubría una cantidad de cuestiones que mi propia práctica no me había permitido develar. Después la relación continuó, yo iba recibiendo las producciones de los chicos, iba intercambiando con Hugo. La otra cosa que facilitó el trabajo es esta comunidad de ideales y de ideología que comparto con Hugo y con Liliana. Cuando Hugo comentaba hace un rato por qué hizo lo que hizo, con mucha sencillez nombró a una serie de pedagogos sumamente importantes que desgraciadamente no siempre son motivo de análisis y de trabajo en las aulas del profesorado, especialmente en estas últimas décadas en que hay un rechazo a las producciones escritas que tienen más de 5 años de antigüedad.
es como que lo otro ya ha caducado, ha quedado antiguo. Pero eso debe ser porque esas escrituras que son de hace 70 años, 80 años, siguen siendo revolucionarias y siguen siendo un desafío, ¿no es cierto? Me imagino que tiene que ver con eso, por eso hay que callarlas. Totalmente. Hugo se nutría por propia iniciativa, porque en el libro se explica que la verdadera formación que él tuvo para poder encarar la complejidad del aula fueron sus intereses lectores. Los textos que debía leer en el profesorado, en general, quedaban ajenos a lo que es la realidad viva del aula. Y él descubrió en las bibliotecas autores que realmente lo nutrieron. Y además, otra cosa importante, Hugo partió de una concepción de lectura y de escritura que no es la habitual en la escuela. Desgraciadamente, aún hoy, leer o evaluar la capacidad lectora de los alumnos consiste en medir la capacidad de reproducción que el lector tenga y no la comprensión, porque la comprensión tampoco es una cosa general y abstracta. Cuando un estudiante de magisterio lee un libro, lo tiene que leer con un propósito, que es ver qué le puede aportar ese libro a comprender el fenómeno educativo y posteriormente a organizarlo. Y eso es lo que rescataba Hugo de los autores que frecuentaba, y eso le permitió convertirlo en acción. Claro, eso se veía en ese espacio, en esas aulas, no sé vos coincidirás o no, pero supongo que sí, en esas aulas que era una permanente conquista de palabras, como se dice en el mismo libro, ¿no es cierto? O en esto de romper tradiciones y de hacer que sean estos espacios de libertad donde los chicos empiezan a producir. Y otra cosa a favor que tuvo Hugo, el eje central de su formación es la lectura, pero este modo de leer buscando el sentido, leer buscando con un propósito. También contribuyó el que su esposa, su compañera, fuera maestra, porque lo que Hugo no pudo hacer en la escuela, disponer de tiempo pago para compartir con sus compañeros su experiencia, enterarse de lo que pasaba en las otras aulas y empezar a construir un proyecto colectivo, porque esto es lo que aún falta en la escuela, en la medida que al maestro, al profesor se le paga por la cantidad de horas a cargo de alumnos, y no el tiempo que implica la preparación, que es cierto, siempre es necesaria la preparación en la casa, pero eso que se hace en la casa debería basarse en las discusiones y en los intercambios de ese colectivo que está constituido por los directivos, los docentes, los alumnos, es decir, la escuela como una comunidad. Y él encontró en Liliana Capuano no solo una esposa, una compañera para la vida, sino también una compañera en el análisis y en la discusión de sus propuestas pedagógicas. Liliana también, sobre la experiencia de Liliana, también se podría escribir un libro, porque hay ahí muchos elementos imprescindibles. Lo que quiero agregar, para no fatigar a los oyentes... Aparte le queremos dar la palabra a Hugo, porque al final no tiene nada que ver con todo esto, parece. Era la estrella que terminó estrellado. Me parece, Daniel, que estás haciendo una interpretación simplificada al mango. Es decir, lo que yo estoy planteando, seguramente Hugo lo hubiera hecho por propia iniciativa, pero lo que estoy planteando es por qué solo algunos maestros o profesores pueden construir esa escuela distinta. Depende de ciertas condiciones personales, pero depende también de las oportunidades. Pero solo quería cerrar con esto. Desgraciadamente, aún hoy, enseñar a leer parece consistir
en enseñar a relacionar las letras y los sonidos y a pensar que la interpretación se va a dar simplemente a partir de esto. Lo que se logra es, y lo que predomina, y aquello por lo que se evalúa a los alumnos, es por su capacidad para reproducir con la mayor exactitud posible lo leído, y no la interpretación personal, porque cada libro se modifica de acuerdo al lector. Y lo mismo pasa con escribir. Sí. Si los chicos escriben, si se les da la oportunidad de escribir sobre su propia realidad, sobre las cosas que viven, que piensan, que sienten, escriben con un sentido, y con eso terminaríamos los cuadernos y las carpetas destruidas una vez que finaliza el año, porque eso significa que estuvieron leyendo y escribiendo nada más que para aprobar el grado o aprobar la materia. Seguro. Claro, está siempre lo que entre los maestros decimos, aprender a ser alumno, con todas las trampas que eso implica, ¿no? Una de las cuestiones de esta experiencia en la escuela, cuando presentamos el libro en el Centro Cultural de la Cooperación, que fue el lugar donde trabajamos y donde militamos en el Departamento de Educación, con Natalia Stopani como responsable, y en el grupo de reflexión sobre la práctica docente, intervino un compañero de la escuela, Juan Carlos Baltasar, y puso sobre la mesa por qué el resto de los profesores no seguía con lo que yo estaba haciendo. Y puso sobre la mesa el temor de las asambleas y de el control de los niños y de las niñas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podía pasar en una asamblea de aula o escolar? Nosotros, la cooperativa escolar Manzana Podrida llegó a hacer asambleas de 200 niños, porque yo tenía cuarto grado y nadie había renunciado a ser asociado a la asamblea. Entonces hicimos una asamblea de cuarto, porque nos vinieron dineros y libros del ministerio. También hacíamos divulgación de nuestras cosas. Entonces hicimos una asamblea de cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y fue muy interesante esa asamblea, que resolvieron qué hacer con los libros. Los libros eran como 200 libros que nos habían traído. Así que, bueno, esa fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Incluso una compañera, una maestra, interesada por estas cuestiones asamblearias, me pregunta si podía estar en la asamblea. Por supuesto, en la asamblea podía estar cualquiera. Porque ella, a pesar de ser maestra y estudiar en la Universidad de Buenos Aires, nunca había estado en una asamblea. Entonces estas cuestiones creo que son necesarias divulgarlas, porque tienen una importancia por ahí fundamental para hacer que la escuela pública sea cada vez más pública y más participativa, que el alumno sienta que participa efectivamente de lo que pasa en su escuela, de los espacios, de cómo lo construye, cómo se sienta, dónde hace tal cosa, dónde hace lo otro, qué quiere hacer, qué quiere aprender. Que eso lo tomé de Gesualdo, por ejemplo. Gesualdo Sosa, un maestro, que él para hacer ciencia lo primero que hacía, les preguntaba qué querían saber de la naturaleza. Entonces salían, claro, cuestiones de por qué las piedras son redondas, por qué crecen abajo de las piedras los musgos, todas estas cuestiones que había que investigar y resolver esas cuestiones, ¿no? Bien. Bueno, no sé si ustedes quieren, tenemos ya que ir cerrando, así que si a ustedes les parece... Hacemos 10 programas más. ¿Perdón? Hacemos 10 programas más de Otra Escuela Posible. Y el libro de Liliana que vendrá próximamente. No. Están en factura. Estamos en eso. Nos quedan muy poquitos programas. En realidad nos quedan de acá a fin de año, que son 3 programas más.
Pero bueno, la verdad que vamos a repetir el nombre del libro, a pesar de que ya lo pusimos acá en Facebook para que lo vean. ¿Y dónde se puede conseguir, Hugo? Bueno, el libro se llama Otra Escuela Posible, Cooperativa Escolar Manzana Podrida. Es de una colección que ha inaugurado el Centro Cultural de la Cooperación, de su editorial, colección Prácticas Pedagógicas. Este es el primer libro de esa colección y se pueden comprar en la librería Antígona del Centro Cultural. En el Centro Cultural y en las otras Antígonas también, creo. El Centro Cultural está en Corrientes al 1500. 1500. Sí. Ahí solo. ¿Ahí solo? Bueno, ahí solo. Corrientes al 1500. Al 1500, enfrente del Teatro San Martín. Perfecto, perfecto. Y ahí también, o si no, comprarlo directamente en la editorial a través de... Uno entra a la página del Centro Cultural de la Cooperación y ahí tiene una vertiente para comprar libros directamente a la editorial, que se llama Ediciones del CCC. Bien, bueno, les agradecemos mucho que hayan estado acá esta mañana, Liliana, también a Hugo. También, sí, ¿vas a decir algo? Pueden. ¿Me van a permitir decir algo más muy breve? Sí, para un cachito, Marta. Pueden mandarme un correo electrónico a mi dirección, maestrohugolich@gmail.com, y yo me comunico con el que me manda para enviarle el libro o vendérselo, o ver de qué manera se lo podemos alcanzar. También, si les interesa, que en algún momento vayamos a algún instituto de formación, a alguna escuela, a algún lugar a presentar el libro y que conozcan la experiencia, ¿no? Bien, Marta. Sí, solo quería retomar lo que decía Hugo sobre la resistencia de sus compañeros a trabajar en este clima asambleario. En realidad, el problema está en que se le exige o se espera del docente que genere la participación activa de los alumnos, no solo respecto en cómo hacer el trabajo escolar, sino también respecto a opinar sobre qué hacer, qué estudiar, qué aprender. Y desgraciadamente los maestros en su periodo de formación inicial y en su periodo de formación continua no tienen oportunidad de, en asamblea, analizar acerca de su propia formación, plantear a sus docentes las dudas, las inquietudes, los desacuerdos que pueden tener con el enfoque de la escuela. Es decir, se pretende que logremos alumnos activos, participativos, críticos, pero durante la formación no tenemos la oportunidad de construir nuestra propia capacidad de analizar, de opinar, de discutir, de argumentar. Esto era lo que quería agregar. Ni más ni menos. Enormes gracias por la claridad de siempre, Marta, y por tu ser maestra siempre, maestra de maestras y de maestros. Te mandamos de aquí un abrazo y que, bueno, la próxima nos estaremos encontrando. Gracias también a Lili y a Hugo por estar aquí con Otra Escuela Posible, y bueno, seguramente seguiremos con esta escuela posible por otros lados y contagiándonos, y personalmente agradecerle con mucha emoción la presencia de Hugo aquí. Muchísimas gracias, compañeros acá. Gracias, Lili. Gracias, Marta Maruco del otro lado. También Hugo Lichtenberg. ¿Cómo es tu apellido exactamente? Así como está escrito. Lichtenberg. Ay, muy difícil. No, tiene 3 sílabas nomás. Lichtenberg. Y Liliana Capuano también acá, que es más fácil este apellido. Sí, pero a ella también le preguntan cómo se escribe. Bueno, gracias por estar acá esta mañana en Sintonía Educativa. Gracias a ustedes.